A este nuevo webinar que organiza la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, conjuntamente con Otica Agrocap, NSF y Sinfrut. Para dar las palabras de bienvenida, dejamos a Francisco Albornoz, quien es gerente de fomento de ASOEX. Buenos días, Francisco. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por su participación y especialmente a la empresa NSF que nos acompañará hoy día. Como ustedes saben, desde que se inició la pandemia del COVID, la ASOEX y todas las empresas asociadas y muchos productores empezaron a acoger e implementar rápidamente todas las medidas que sugería tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo. Y de esa manera se elaboraron guías y se hicieron muchos cursos y capacitaciones para preparar a la gente y ayudar a prevenir esta situación. Estas guías están disponibles en asoex.cl y en agrocap.cl y también en fdf.cl. Estamos también claros de que esta pandemia nos va a seguir acompañando un tiempo más y por esta razón nos motivamos a hacer este webinar que se llama Diseñando un plan de mitigación de los riesgos del COVID-19 y que organiza el Otica Agrocap, Sinfrut, NSF, ASOEX, FDF. La exposición hoy día está a cargo de Mónica Galleguillos, que es Global Training Business Lead de NSF Internacional y que tiene una vasta experiencia en estas materias. Ella es médico veterinaria dedicada a la salud pública y tiene vasta experiencia nacional e internacional como expositora de actividades de capacitación con foco en promover buenas prácticas para proteger la salud. Así que pensamos que estamos en buenas manos a efectos de poder aprender y dotarnos de más conocimientos para tomar todas las actividades necesarias para poder prever y precaver esta pandemia. Así que muchas gracias a Andrea, Mónica, Cecilia. Partamos con la actividad. Mónica, tienes mute el audio. Muy bien, ahí sí. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy contenta de estar con ustedes en esta presentación. Recordaba que mi primer webinar que di sobre COVID y prevención de COVID fue en abril del año pasado. Y recuerdo que en ese webinar yo hablaba sobre el tema de las mascarillas, ¿no? Que era todo un tema, si había que usar la N95, si había que usar quirúrgica. Y yo recuerdo que la indicación que yo daba en ese minuto era que no era necesario usar mascarilla y que así lo había dicho, la mascarilla si es que no estaba en contacto, digamos, con enfermos, si es que no, si no tenía era un profesional de la salud. ¿Y cómo ha cambiado, no? Porque esas eran las indicaciones que nos daban. ¿Se acuerdan que las mascarillas estaban agotadas, costaba carísimo, había que importarlas, era todo un tema? Y hoy día la mascarilla es algo que es parte de nuestra vida diaria. Hoy día, menos mal, yo estoy aquí sola, por lo tanto no tengo que usar mascarilla y puedo hablar con ustedes directamente. ¿Cómo ha cambiado esto de COVID? La verdad es que COVID, como decía muy bien Francisco, ha llegado para quedarse, ¿no? Y también nos ha invitado a toda la humanidad a entender cómo un microscópico agente, ¿cierto?, puede ponernos en jaque, como lo ha hecho este virus, ¿no es cierto?, que ha generado esta gran pandemia. Por lo tanto, todo esto ha ido evolucionando en el tiempo y probablemente va a seguir evolucionando, pero tenemos que prepararnos para ello. Tenemos que prepararnos y tenemos que tener un plan. Y de eso es lo que voy a hablar hoy día con ustedes, sobre cómo preparar un plan de mitigación del riesgo de COVID. Así que voy a compartir con ustedes la pantalla. Muy bien, me confirman que ya la están viendo. Cecilia, Andrea. Perfecto. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien, entonces, vamos a partir
y me permiten tomarme solamente unos minutitos para presentar la organización. NSF International es una organización independiente, global, ¿no es cierto?, dedicada a brindar servicios para mejorar la salud pública y la seguridad. Estamos ubicados con nuestra casa matriz en Ann Arbor, en Estados Unidos, y a través de nuestra historia hemos desarrollado más de 85 estándares, ¿no es cierto?, de consensos nacionales para certificar distintos atributos de producto. Tenemos más de 95 protocolos publicados en distintos ámbitos, ¿no? Tenemos lazos firmes con asociaciones clave y agencias gubernamentales. Trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Colaboración de la Organización Mundial de la Salud y Seguridad Alimentaria, calidad, agua y ambiente, en nuestro rol y en nuestra misión de proteger la salud pública. Y proveemos servicios para miles de organizaciones en el mundo en más de 180 países. Estamos ubicados en distintos continentes y en todos ellos brindamos distintos servicios, dentro de los cuales estos 180 países en los que nos encontramos presentes tenemos también 56 oficinas y laboratorios a lo largo del mundo. Como decía yo, somos una organización principalmente orientada a proteger la salud pública y es eso lo que nos mueve. Y COVID, por supuesto, ha sido un tema en el cual nos hemos involucrado y hemos estado acompañando a la industria para poder hacer frente a este desafío. Bueno, voy a comenzar esta presentación hablando muy poquitito de lo que es COVID, porque quiero tomarme de dos láminas que son fundamentales para entender los principios de un plan de mitigación de COVID. Si uno entiende estos conceptos asociados al virus, vamos a poder entender y vamos a poder hacer una identificación de riesgo correcta. Entonces, ¿cuáles son las principales características de COVID? Primero, que es portado por personas, con y sin sintomatología. Y esto es un gran desafío para la salud pública cuando tenemos el estado de portador sano que se conoce, ¿no? Entonces la persona puede no tener sintomatología y portar el virus. Segundo, que se transmite entre personas por la vía aérea. Entender esto, entender el que se transmite por la vía aérea, nos permite también, por una parte, acotar el riesgo, ¿cierto?, a la transmisión aérea, y al acotar el riesgo nos permite focalizar todo lo que son las medidas de prevención en el tema de prevención de la contaminación o del contagio por vía aérea. También otra de las cosas importantes es que necesitan de una célula viva para reproducirse, y esto de alguna manera nos ha aclarado, ¿no es cierto?, el tema de la protección que tenemos que tener de nuestras plantas de proceso, sin tener el gran temor que se tenía en algún principio, ¿cierto?, de que podría ser transmitido por alimentos. Y eso de alguna manera también nos permite acotar nuestro plan. Y lo otro importante es que sobrevive a las condiciones del medio ambiente. Como todo buen virus, ¿no es cierto?, ha creado una serie de mecanismos de defensa que le permiten permanecer vivo, ¿cierto?, permanecer latente en distintas superficies. Este es uno de las láminas en los que quiero centrarme de COVID. Y la segunda tiene que ver con el mecanismo de transmisión. Esta lámina para mí es muy explícita, porque nos permiten identificar, ¿no es cierto?, de alguna manera, vamos a poner aquí un punterito para ayudarme, ¿no es cierto?, cómo la probabilidad de ocurrencia de la contaminación va bajando en la medida que aumentamos la distancia social. Y por lo tanto aquí vamos a entender que este es uno de los aspectos claves en los que se ha puesto énfasis en el mundo. La mayor transmisión del virus la vamos a encontrar en los servicios de salud, donde encontramos, y en las casas donde hay enfermos, ¿no es cierto?, donde encontramos personas que están con fluidos corporales, que están emitiendo, ¿no es cierto?, el virus a través de las gotitas de la respiración. Estamos, ¿no es cierto?, eliminando estas gotitas del medio. Y es donde tenemos el más alto punto de contacto. Y
Y ese punto de contacto, esa zona de seguridad, estamos hablando que es en torno a los 2 metros. Las autoridades en algunos países hablan de 1 metro, en algunos hablan de 1,50 m, en otros de 2 metros. Pero la verdad es que si entendemos la importancia que tiene la transmisión del virus a través de las gotitas, de la respiración, del hablar, ¿cierto? Cuando nosotros estamos hablando, estamos también expulsando nuestra saliva, ¿no? Y eso hace que en la medida que nos vamos alejando, la probabilidad de encontrarnos con el virus suspendido en el medio ambiente, suspendido en el aire, expulsado por personas enfermas, nos va a ir disminuyendo la probabilidad de transmisión. Entonces, vamos desde las gotitas directamente de la persona enferma o del portador sano a lo que tiene que ver con el aerosol, ¿no es cierto? Los aerosoles, ya hemos hablado, las personas en la industria de alimentos estamos absolutamente familiarizados con el concepto de los aerosoles como una forma de transmisión de la contaminación en el ambiente. Bueno, el virus es también una de las formas en las que este virus se puede transmitir, es a través de los aerosoles. Y esto nos hace entender que las 4 grandes medidas de prevención de COVID sean, por una parte, la distancia social, la protección personal, el lavado regular de las manos y la limpieza y desinfección. En general, la autoridad sanitaria hace énfasis en distancia social, protección social y lavado regular de las manos como los grandes pilares. Sin embargo, limpieza y sanitización en el puesto de trabajo es fundamental. Y por lo tanto, acá yo me voy a referir, cuando hablemos del plan de mitigación de riesgo, a estos 4 grandes elementos, entre otros, que tenemos para la prevención de COVID. Entonces, distancia social, claramente, protección personal, lavado regular de manos y limpieza y desinfección. En la industria de alimentos, hablar de protección personal, lavado regular de manos y limpieza y desinfección no es nada nuevo, es algo con lo que con lo que trabajamos, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, desde que se implementó o desde que Codex Alimentarius publica, ¿no es cierto?, su guía, su documento para implementar HACCP, es que nos familiarizamos con estos 3 elementos, que son parte de los programas de prerequisitos. Sin embargo, distancia social es un tema un poco nuevo, y claramente distancia social es el gran desafío que tenemos en la industria de alimentos, ¿no es cierto?, para lograr prevenir COVID. Entonces, ¿cuáles son algunos de los elementos que tenemos que implementar? Estoy hablando un poco, haciendo un paralelo con HACCP, estoy hablando un poco de los programas de prerequisitos hoy, ahora en este minuto, ¿cierto? ¿Cuáles son algunos de los elementos que nosotros tenemos que tener claros y tenemos que implementar en nuestro plan de prevención de COVID? Primero, tener claridad en el reporte de síntomas. Y aquí también la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, ha hecho mucho énfasis en enseñar, en educar a las personas a reconocer los síntomas, ¿no? Estos síntomas pueden ser súper leves. Aquellos de ustedes que hayan sentido esos síntomas después de la segunda dosis de la vacuna podrán coincidir conmigo en que pueden llegar a ser bastante molestos esos síntomas, y pensemos en personas que sin vacunarse pueden tener graves enfermedades, y así como esto es una enfermedad que no solamente tiene una alta prevalencia de la población, sino que también causa mortalidad. Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de que las personas se expongan al virus. Es bastante variable, ¿no? Y en casos de ello, tenemos que seguir las pautas de la autoridad local. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que implementar es enseñar a las personas a reportar síntomas. Así como en HACCP tenemos un programa de prerequisitos relacionado con la salud de las personas, en las cuales les enseñamos y les indicamos a las personas que tienen que reportar síntomas, por ejemplo, de diarreas, de vómitos, de fiebre. Bueno, este es el mismo caso acá. Y algunas de las cosas que nosotros podemos implementar, y que de hecho se han implementado como una forma de monitorear la probable presentación de estos síntomas, es la toma de temperatura como un indicador. Tenemos claro que no siempre el virus va a producir fiebre, por lo tanto, o la ausencia de temperaturas altas no es sinónimo de que no tenemos el virus. Sin embargo, es un buen
un buen método de screening rápido y en el cual también no tenemos que tomar contacto directo con la persona. Lo otro que también es importante es el tema de los casos positivos. Recordemos que tenemos en el país implementado todo un tema de trazabilidad asociado a los casos positivos que es fundamental. O sea, en el plan de prevención de COVID se ha determinado que identificar a los casos positivos, aislarlos, ¿no es cierto?, y diagnosticar a los contactos cercanos es la clave para evitar, ¿no es cierto?, la propagación de este virus. Otro de los aspectos importantes es el diagnóstico precoz, ¿cierto? Hacer los test PCR o el test de serología o el test de antígeno. Es súper importante este diagnóstico precoz para poder entonces identificar aquellos portadores, ¿no es cierto?, o aquellos que ya están cursando la enfermedad y poder segregarlos del contacto directo con las personas. Esto es fundamental. Y por último, la vacunación. Yo les contaba que que mi primer webinar de COVID fue el año 2019, yo les comentaba que en ese minuto el tema recién comenzaba a ser un tema de preocupación pública, recién como que despertábamos del knockout y decíamos, wow, tenemos un desafío con el cual tenemos que vivir. No había vacuna, hoy día tenemos la vacunación y sabemos que este es un aspecto muy importante. Hay algunas controversias en términos de si la vacunación debería ser obligatoria, no debería ser obligatoria, probablemente salga este tema en la sesión de preguntas y respuestas. Pero la vacunación, sin duda, es un aspecto fundamental para la prevención de COVID y para poder convivir con COVID, ¿no?, en nuestro futuro. Entonces, si nosotros entendemos todas estas medidas de prevención y entendemos la clave la clave de cómo se transmite el virus, vamos a entender que en el puesto de trabajo, que es el gran foco, tenemos que el riesgo de esta transmisión de cualquier enfermedad infecciosa, en este caso hablemos de COVID, va a depender de la distancia que existe entre los empleados, ¿cierto?, la duración de la exposición, eso significa el tiempo que están en contacto, y la efectividad de las prácticas de higiene y saneamiento de los empleados. Entonces, nuestro plan de mitigación tiene que estar ahí, tiene que estar enfocado a eso. ¿Cómo logramos, y ese es el gran desafío, lo decía yo, cómo logramos la distancia social entre los empleados? ¿Cómo logramos que la duración de la exposición sea el mínimo? Es decir, que el contacto que existe entre las personas sea el mínimo posible. ¿Y cómo logramos enfatizar y reforzar todo lo que son las prácticas de higiene y saneamiento de los empleados? Por eso que quizá en una industria de alimentos implementar un plan de mitigación de COVID sea más fácil, ¿no?, que en una industria en que nunca ha entendido este tema de la contaminación, la importancia de la higiene, ¿no es cierto? No tiene la cultura. En la industria de alimentos tenemos una cultura que hay que reforzarla, que hay que darle un énfasis nuevo, porque el tema de la distancia social no es un tema que antes existía, ¿cierto? Simplemente teníamos planes para prevenir la contaminación cruzada, teníamos rutas de desplazamiento, o tenemos, no más que tenemos lo que es ruta de desplazamiento, tenemos indumentaria, separación de zona, una serie de aspectos, pero la distancia social en sí no era parte de nuestra preocupación en la industria de alimentos. Hoy tenemos que agregar, ¿no es cierto?, todo tipo de procedimientos que nos permitan asegurar que la distancia sea la mínima y que la duración del contacto sea también el mínimo. Entonces, lidiar o trabajar con el tema de la distancia social en la línea, vamos a tener o nos va a obligar a identificar e implementar cambios operativos que nos permitan asegurar esa separación de los empleados, ¿no es cierto? Cambios como pueden ser agregar más turnos, disminuir el número de personas por turno, implementar barreras físicas, es decir, hay una gran cantidad de medidas que nosotros podemos hacer para minimizar esta separación entre los empleados, y que es un gran desafío, y perdón que sea tan insistente en esto, pero es el gran desafío que tenemos en la industria de alimentos. Bueno, cuando no es práctico, ¿no es cierto?, para los empleados tener distanciamiento social, que es el gran tema, ¿cierto?
Hay que tener medidas de higiene efectivas que permitan reducir la posibilidad de propagar el virus. Y a lo mejor vamos a tener que implementar más medidas de higiene, ¿no es cierto? Vamos a tener, por ejemplo, evitar que las personas conversen en la línea, ¿sí? Un tema, a veces es difícil conversar a veces por el ruido, pero también la conversación, ¿qué es lo que ocurre? La conversación, y ustedes tendrán la experiencia práctica en ello, satura la mascarilla, ¿no? El vapor de agua que nosotros emitimos, más la saliva que va saltando sobre la mascarilla, la satura. Por lo tanto, cualquier saturación que tengamos en la mascarilla, en algún minuto determinado, una tos, un estornudo, va a hacer que la liberación de partículas virales al medio ambiente sea mayor que si la mascarilla está seca y está, ¿no es cierto?, con una carga viral baja. Hay que pensar en reorganizar turnos para poder tener menos personas en la línea, como yo decía, evitar las reuniones siguiendo todos los principios generales, implementar reuniones a distancia en la medida que sea posible, esto para el caso del personal administrativo, por supuesto porque las personas en las operaciones no las vamos a poder reunir a través de distancia. Bueno, ¿quién no dice? Porque todo esto va cambiando, a lo mejor reuniones a través del celular, que la gente no tenga que ir a un lugar para reunirse. Bueno, todo ese tipo de prevenciones en términos de disminuir la distancia del contacto, ¿no es cierto?, es fundamental. También, bueno, ya me referí en el quinto punto a lo que tiene que ver con las conversaciones. El uso de las mascarillas es fundamental, y no solamente usar mascarilla. Desde mis primeros años como profesional de la inocuidad de alimentos, una de las cosas en la que he estado siempre haciendo énfasis es la importancia, ¿cierto?, del uso correcto de la mascarilla. Una mascarilla no es para todo el día, ya lo tenemos claro. Se dice que una mascarilla dura como máximo, dependiendo del tipo de mascarilla, en buen estado, digamos, con capacidad de filtrar, ya sea la salida de partículas virales como la entrada de partículas virales, no más de 2 horas. Y eso tenemos que asegurarnos que así sea. Clarísimamente ya me he referido a ello, el uso de las mascarillas no reemplaza el distanciamiento físico, ¿no? Por ningún motivo. O sea, por más que yo use mascarilla, la distancia física es lo más importante. Y también evitar todo lo que tenga que ver con mascarillas hechas en casa, ¿no? Al principio de la pandemia se puso muy en moda, muy chic, cada persona tenía su mascarilla, ¿no es cierto?, personalizada, como aquellos de ustedes que vean Grey's Anatomy, ¿no? A mí me encanta. Todos los médicos usan su gorrito protector como personalizado, como que es parte, ¿no?, del look and feel, ¿no?, de la persona. Bueno, acá la idea es al máximo evitar ese tipo de mascarillas, ¿cierto? Excepto que sean elaboradas con las capas necesarias y con los filtros necesarios, y que la parte estética sea solamente eso, la parte estética. Entonces, recordar siempre que la forma en que nosotros expulsamos el virus es a través de la saliva, la conversación. Yo en este minuto que estoy hablando acá con ustedes, ¿cierto?, estoy eliminando gran cantidad de gotas de saliva y bueno, si tuviera virus estarían cayendo todos estos virus al alrededor, ¿no? Y recordemos que la expulsión del virus puede llegar hasta 4 metros o más, dependiendo, ¿no es cierto?, de la velocidad con que se expulsa, ¿no? Al hablar, la velocidad de expulsión y la cantidad de partículas virales es menor que al toser o que al estornudar. En relación al tema de las superficies de contacto, la limpieza y sanitización de todo lo que son las superficies es fundamental. Nosotros, como yo decía, en la industria de alimentos estamos súper acostumbrados a todo lo que tiene que ver con en los programas de prerequisitos, la limpieza, pero fíjense que, por ejemplo, limpiar el mouse del computador, limpiar el computador, limpiar las perillas de las puertas, puede no ser parte de lo que tengamos incluido en nuestro plan de limpieza. Bueno, este tema de la limpieza y sanitización de todas estas superficies que son considerados, en el caso de partículas virales, como fomites, ¿cierto? Fomite, ¿sí?, es una superficie inerte que, estando en contacto con el virus,
puede tomar contacto con una persona sana y esta puede llegar a tener contacto con la persona sana y enfermarla. Por tanto, los fomites nos tenemos que hacer cargo de los fomites en el caso de las partículas virales. No solamente los fomites son importantes para COVID, son fundamentales en COVID, pero también nos pueden transmitir todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es importante que en nuestro plan de limpieza y sanitización nosotros podamos también incorporar los fomites y tenerlos identificados y qué es lo que vamos a identificar cuando hagamos nuestra identificación de riesgo. Bueno, voy a referirme un poquito más a todo este tema de la limpieza y sanitización más adelante, por lo tanto me voy a saltar esta lámina. El otro de los puntos que hablábamos sobre las claves de la prevención, ¿no es cierto?, sobre los cuales están sustentados nuestros programas de prerequisitos, por así decirlo, para el plan de mitigación, es el lavado de manos. El lavado regular de manos es fundamental, ¿cierto? Y nos permite proteger a la persona misma y proteger a terceros, ¿no es cierto?, con nuestro lavado de manos. Por lo tanto, tenemos que tener una adecuada provisión de las áreas de lavado de manos. Esto en las zonas productivas ya lo hemos superado porque por nuestros sistemas de gestión, pero también tenemos que asegurarnos que los servicios de lavado de manos estén presentes para visitas, estén presentes para nuestro personal de administración, ¿cierto? Tener un procedimiento de lavado de manos, acá se ha hecho mucho énfasis la autoridad, yo creo que uno de los grandes aportes de las campañas de prevención de COVID ha sido el lavado correcto de las manos. Creo que todas las personas en nuestra población y muchas personas en el mundo han aprendido lo que es un correcto lavado de manos y la conciencia del lavado de manos, ¿no? Este tema de hacer visible lo invisible, que las personas logren ver, ¿no?, las partículas virales en sus manos cuando no se ven, por supuesto todos tenemos claro que no se ven, ha sido un tema importante y un aporte de todo lo que son las campañas de prevención de COVID en lo que es la prevención de este virus. Bueno, hemos recorrido, por así decirlo, como las bases de lo que va en un plan de prevención de COVID, que son estos cuatro, ¿no es cierto?, estos cuatro aspectos importantes que tienen que ver con la distancia social, el lavado de las manos, la limpieza y sanitización y el uso de protección personal, que es el uso de la mascarilla. Vamos a ir ahora entonces a introducirnos a el concepto del plan de mitigación de riesgos de COVID. Y aquí vamos a ver tres elementos que son fundamentales para entender en qué se basa el plan de prevención de COVID. Primero, son estrategias definidas, ¿cierto? No es algo que se me ocurrió y que hoy lo hago, mañana no lo hago. Definidas, para reducir la probabilidad de ocurrencia del contagio de coronavirus o reducir el impacto que este puede causar, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros aspectos que tenemos que tener claro en este plan. Segundo, que el objetivo es reducir la exposición al riesgo con la intención de llevarlo al mínimo. Por eso yo me tomé un tiempo para hablar sobre el tema de cuál es el fundamento de la distancia social, ¿cierto? Que es reducir la exposición al riesgo. Esto es fundamental. Llevarlo al mínimo en la medida de lo posible. Y la estrategia de mitigación serán aquellas acciones que vamos a tomar por adelantado o bien acciones proactivas, es decir, la prevención. Entonces, un plan de mitigación de riesgos de COVID está basado en la prevención. ¿Qué es lo que es la exposición al riesgo de COVID? ¿O en qué nos basamos en este plan de exposición al riesgo de COVID? Es función, y esto es importante que tenemos que tenerlo claro, es función de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto de este riesgo en el negocio. Esto suena mucho a definición, ¿no es cierto?, de definiciones en HACCP, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia y en este caso el impacto del riesgo en el negocio, y cuando hablamos de HACCP hablamos del efecto del peligro en el alimento. Entonces, acá el concepto de riesgo no cambia mucho cuando hablamos de un riesgo de accidentabilidad o hablamos de un riesgo de inocuidad de alimento o hablamos del riesgo de COVID como un riesgo que nos puede causar un impacto
en nuestro negocio. Y ahí está fundamentado este tema del plan de mitigación. Por ahí a mí me ha tocado escuchar que hay algunos importadores que piden, ¿no es cierto?, que la empresa tenga implementado un plan de mitigación de COVID como una forma de demostrar que ha trabajado sobre este aspecto, qué es la probabilidad de ocurrencia y qué es el impacto, y por lo tanto se pide que podamos demostrarlo, que se pueda demostrar por escrito. ¿Cuáles son los fundamentos para entender lo que es un plan de mitigación de COVID? Es la identificación de ese riesgo. ¿Y de qué va a depender la identificación del riesgo? La identificación del riesgo depende de 3 aspectos. Uno, el huésped, es decir, la persona, el individuo, en este caso el trabajador. Segundo, la gente, COVID-19, que ya lo conocemos bastante bien, aunque nos sorprende, ¿no?, con su nueva variable delta, y lo más probable vamos a tener una variante epsilon. Esperemos que no sea tan grave como lo que es la variable delta, pero nos sorprende, como todo ser vivo, que va cambiando en el tiempo. Y finalmente, otro aspecto que tiene que ver o que impacta en la identificación del riesgo es el ambiente. Y en este caso, el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo que es la planta, el ambiente de trabajo que son los vestidores, el ambiente de trabajo que son las oficinas, que es la portería, etcétera, ¿no?, que es la estación de lavado de manos. El ambiente de trabajo es aquello en lo cual nosotros vamos a trabajar para identificar este riesgo, ¿no es cierto?, asociado al huésped, que es la persona, y asociado, ¿no es cierto?, a la gente, que ya lo conocemos bastante bien. Por lo tanto, entendiendo que el huésped es el trabajador, entendiendo que la gente es el COVID, donde tenemos nuestro campo de acción, tiene que ver en el ambiente, ¿no? Y es ahí donde básicamente vamos a trabajar. Podemos hacer, por supuesto, medidas en el huésped, que ya lo explicaba yo anteriormente, medidas de detección temprana de síntomas, medidas de vacunación, diagnóstico precoz a través de los test. Podemos trabajar también esa parte del huésped y como prerequisito de nuestro plan. Pero el gran énfasis del trabajo de este plan va a estar en manejar el ambiente. Y para eso vamos a establecer algunos pasos que nos van a permitir elaborar este plan. Lo primero que vamos a hacer es formar el equipo de trabajo, ¿no? Para poder desarrollar un plan, vamos a hacer un equipo. Y en ese equipo de trabajo vamos a tener la gerencia, vamos a tener los directivos y representantes de distintas áreas. Idealmente, en este equipo de trabajo podamos tener, ¿no es cierto?, una persona especial designada, ¿no es cierto?, para dirigir todo este plan. Luego, realizar el análisis de riesgo, que significa identificar los puntos de acercamiento y las superficies de mayor exposición. Recordemos, son los 2 elementos que tenemos que tener claro para nuestro análisis de riesgo. Tercero, definir las medidas de mitigación. Implementar medidas de acuerdo al riesgo y documentarlas, ¿no? Y el documentarlas ya nos está apareciendo a plan documentado. Y eso, por supuesto, es un elemento que nos va a permitir no solamente prevenir el riesgo de contagio de COVID en nuestra operación, con el impacto que este tiene en la productividad, con el impacto que este tiene en la opinión pública, una serie de cosas en nuestros clientes, sino que también nos va a permitir proteger o demostrar que tenemos un plan implementado. Cuarto punto, fortalecer la cultura, y aquí he agregado de bioseguridad, porque el concepto de COVID no es inocuidad, sabemos, no es un problema de inocuidad, no es un problema de seguridad propiamente tal, no es un tema de accidentabilidad, pero sí es un tema que tiene que ver con la bioseguridad. Y este es un concepto nuevo. Este es un concepto nuevo muy difundido en el mundo de los animales, en el mundo veterinario. Lo más importante en una industria de producción de animales es la bioseguridad. Si no tenemos controlada la bioseguridad, no hay industria sostenible en el tiempo. Pero en el tema de los seres humanos, la bioseguridad como que se limitaba a los laboratorios, ¿no es cierto?, a todo lo que es laboratorio farmacéutico, pero no es un tema, no es un concepto muy bien manejado a nivel de la población y a nivel de la industria de alimentos. Por lo tanto, acá tenemos que trabajar también para hacer entender que esto es un tema de bioseguridad. Y enseñar pautas, ¿no es cierto?, y enseñar a las personas cómo poder implementarlo. Y finalmente, realizar el control
y la verificación de lo que estamos haciendo. Esto nos va a permitir cerrar nuestro plan, porque por una parte lo vamos a diseñar, lo vamos a definir en base al riesgo, pero tenemos que hacer control, porque si no controlamos no vamos a poder saber si este plan está puesto en práctica y se sigue, y también tenemos que verificar para poder demostrar la efectividad de este plan, ¿no? Y esto a aquellas personas que trabajamos en inocuidad de los alimentos por tantos años nos suena mucho a un sistema de inocuidad de alimentos, y por lo tanto no estoy hablando de cosas tan nuevas o de cosas muy nuevas para todos ustedes, ¿no? Quizás el concepto de bioseguridad puede ser un tema un poco diferente, y también la forma de hacer el análisis de riesgo puede ser, es de hecho diferente que lo que hacemos en inocuidad. Entonces, en relación al tema de los roles y las responsabilidades, tienen que estar claramente definidas en el equipo de trabajo, definir las responsabilidades, la puesta en marcha, para aquellos de ustedes que no tengan un plan aún implementado, ¿cierto? Y luego, por supuesto, continuar con este plan para poder brindar estabilidad en el tiempo. Lo decía muy bien Francisco, lo repito, tenemos COVID ya en nuestra sociedad, es un enemigo global, y por lo tanto vamos a tener que tener este plan implementado en el muy largo plazo. Esto es muy bueno porque también no solamente nos van a permitir protegernos de COVID, sino que de cualquier otro agente agresor que nos quiera afectar. Yo no sé si a ustedes en este periodo de pandemia les ha pasado, pero el teletrabajo, ¿no? El estar todo el día protegida, no salir, a mí personalmente, y espero que así siga siendo, yo no me he resfriado en 1 año y medio, ¿cierto? Porque todo el ambiente ha estado tan bien controlado, porque tenemos una disminución de la exposición, porque tenemos disminución de los factores que nos afectan. Eso ayuda también en otros aspectos de la salud, no solamente en COVID. Bueno, esto también yo creo que va a ayudar a que tengamos personas más sanas en el mundo, ¿no? A través de estas buenas prácticas como el lavado de manos, como, bueno, el uso de mascarilla, esperamos que en algún minuto no tengamos que andar con las mascarillas puestas, pero la distancia social, el tema de los saludos con beso, hoy está muy, digamos, muy puesto el saludo con codo, el saludo con el puño cerrado, es decir, hemos implementado prácticas que a lo mejor algunos echan de menos, un buen abrazo, un buen beso, pero son prácticas de salud pública que ayudan a controlar no solamente COVID, sino que también otras enfermedades. La importancia de los líderes, ¿no es cierto? Y tener claro cómo desempeñarse como líder y ser, por supuesto, el ejemplo. Acá podríamos hablar largamente de la importancia de los líderes, pero no es el foco. Y finalmente, generar una matriz ARSI, ¿no? Y esto es algo que probablemente les suene nuevo, pero se los voy a mostrar enseguida. ¿Qué es lo que es una matriz ARSI? Esto es una metodología, ¿no es cierto?, que nosotros utilizamos en NSF para hacer el análisis de riesgo en COVID, ¿cierto? Donde tenemos esta letra ARSI, es un acrónimo de aprobador, responsable, consultado e informado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es decir, a ver, para todas esas actividades que vamos a llevar a cabo, para todas estas acciones que vamos a llevar a cabo, ¿quién va a aprobar ese documento? ¿Cierto? Esa persona es la última responsable para que lleve a cabo la tarea. Es decir, finalmente el que dice, ok, este es el procedimiento que vamos a utilizar. Ejemplo, se implementarán turnos para ir al comedor para asegurar la distancia social. Acción definitiva. Segundo, el responsable es el que lo hace, la persona que es responsable de llevar a cabo esta tarea, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser un coordinador de prevención de riesgos de COVID, tema nuevo, cargo nuevo, ¿no? Que esperamos que las empresas implementen, que existe una persona disponible para, digamos, a cargo de revisar, de controlar, de verificar que todas las medidas se están llevando a cabo. Y por supuesto será responsable, lo vamos a ver un poco más adelante, de este cambio de cultura, este concepto de la bioseguridad. El consultado, cualquier persona a la que el responsable tenga que consultar para realizar una actividad. Porque aquí es fundamental que cuando implementemos una medida, esta sea factible.
¿cierto? No podemos hacer una matriz ARSI o la implementación de una medida de mitigación sin consultarle a aquellos que están en el día a día, que tendrán que ver si esa medida es práctica o no es práctica, ¿no? Y ahí, por supuesto, podrán ser, por ejemplo, los representantes de cada departamento. Y finalmente el informado, que es toda la persona que necesita ser informada sobre realizar una tarea, que en el fondo son todas las personas, por ejemplo, del área de producción, las personas del área de calidad, las personas de la administración, las personas de los contratistas, es decir, ¿a quién va a tener que llevar a cabo esto? Pero lo tenemos que informar. Acá muchas veces los programas fallan porque las personas no saben que tienen que hacer un determinado procedimiento. Esto no nos puede faltar acá en un plan de mitigación de COVID. Informar a todas las personas involucradas para que apliquen realmente esa medida. Bien, luego, cuando pasemos a la identificación de riesgo, esta identificación de riesgos la tenemos que hacer a la infraestructura y a las personas. ¿Bien? Acá tenemos que incluir ambas cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta identificación de riesgo? Bueno, primero, reúna todo este equipo, que ya hemos hablado de la importancia de tener un equipo de trabajo, identifique el riesgo, clasifique el riesgo y identifique cuáles van a ser las acciones de mitigación. Este es un aspecto clave, ¿cierto? Es como uno de los aspectos que requiere como de más trabajo para implementar este plan de acción. Entonces, vamos a referirnos al elemento de la infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, vamos a ir a Oficina de Recursos Humanos, para poner un ejemplo. Ese es el elemento de la infraestructura. ¿Cuál es el riesgo? ¿El riesgo de qué? El riesgo, vamos a decir, ¿de qué riesgo estamos hablando? Del riesgo que tiene que ver a la exposición a COVID, ¿cierto? Ese es el riesgo, exposición a COVID. ¿Cuál es el nivel de riesgo, por ejemplo, en la Oficina de Recursos Humanos? Y esto puede ser súper distinto en una empresa y otra, porque una empresa, por ejemplo, puede tener una gran oficina de trabajo donde tiene distribuidas las personas, digamos, en toda el área, o, por ejemplo, tiene una persona, tiene oficinas independientes, y eso va a depender. Por ejemplo, si yo tengo estos tipos de estaciones de trabajo, ¿no? Donde tengo a las personas una al lado de la otra, sin ninguna barrera de protección, simplemente son estaciones de trabajo, el nivel de riesgo de la exposición a COVID, ¿cierto? La exposición a COVID es alta, porque las personas de recursos humanos, estoy haciendo el ejemplo de recursos humanos, están una al lado de la otra. Segundo, están todo el día juntas, o sea, el tiempo de la exposición, recuerden que yo les mencionaba, el tiempo de la exposición es largo, ¿cierto? Y si nosotros tenemos un problema de contagio, ¿cierto?, de COVID en nuestra área de recursos humanos y se nos enferman todas las personas, el impacto que va a tener ese brote de COVID en nuestra empresa va a ser alto. Por lo tanto, acá yo tengo que identificar cuál es la acción de mitigación que yo puedo hacer, ¿cierto? O sea, siguiendo la lógica de una identificación de riesgo, la acción de mitigación es la medida preventiva, ¿cierto? La medida preventiva. Y entonces yo ¿qué haré? Por ejemplo, podré decir, ok, yo voy a trabajar en el área de recursos humanos con la mitad del personal en teletrabajo, estoy diciendo una medida, la mitad del personal en teletrabajo y la otra mitad del personal presencial para atender al resto del personal. Voy a implementar barreras físicas de separación, ¿cierto? Barreras de acrílico que permitan separar. Me refiero a esto que es un tema controversial, voy a exigir que las personas que vayan a la oficina se vacunen, ¿cierto? Y voy a implementar, no sé si saben ustedes que existen hoy día unos detectores como de CO2 que me permiten detectar cuál es el nivel de alguna manera o la falta de ventilación en una oficina. Voy a implementar un sensor de CO2 para poder tener un sistema de ventilación automático de la oficina. Se fijan que la acción de mitigación tiene que ver con disminuir la exposición al riesgo y el impacto de ese riesgo en el negocio. Entonces, yo clasifico el riesgo, alto, medio, bajo. Estos son los criterios que vamos a utilizar para detectar si es alto, medio o bajo. Recordemos,
nivel de exposición, tiempo de exposición, impacto de la exposición en el negocio. Y eso tiene que ver con las personas claramente. Y luego, entonces que yo tengo esta matriz, yo ya puedo tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son, en el fondo, todas las acciones que yo voy a implementar en mi operación. Nos vamos entonces a la segunda parte. Identificar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto que yo me referí inicialmente fue un recorrido rápido por los 4 pasos, ¿cierto? Identificación del riesgo, reunir al equipo de trabajo, check, identificar el riesgo, clasificar el riesgo e identificar las acciones de mitigación. Vamos a entrar a detalle a identificar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo les decía que esto hay que hacer un recorrido de las instalaciones. Un recorrido de las instalaciones para chequear la instalación en sí mismo, es decir, distancias, áreas, calidad de la ventilación, programa de limpieza y sanitización. Son aspectos que tengo que ver de la superficie. Asegurar que la distancia sea 2 metros, esa es la clave cuando nos referimos al tema de las personas. Entonces, por un lado voy a identificar los riesgos asociados a la infraestructura, y por otro lado voy a identificar los riesgos asociados a las personas, ¿cierto? Donde hay puntos de contacto, por ejemplo, ¿cierto? Un punto de contacto importante, por ejemplo, es la portería. La portería dentro de una industria siempre es un punto de contacto donde ninguna persona que entre a la operación deja de pasar por ahí. Por lo tanto, es un punto de alto riesgo para cualquier operación. Punto de contacto es, por ejemplo, en la línea de producción. Ese es otro punto de contacto. Y en el punto de contacto yo tengo que identificar cómo es la infraestructura en relación a la prevención de riesgo. Tengo esas líneas de producción donde tengo una persona que está al frente de la otra, y por lo tanto ahí sí tengo un punto de contacto importante, tengo una distancia a lo mejor menor de 1 metro o 2 metros. Entonces, tengo que ir chequeando ese tipo de aspectos dentro de mi operación, este recorrido que voy a hacer por la operación. Nos puede ser útil tener un layout de la operación e identificar estos puntos de contacto que son de mayor riesgo, con un punto, con una cruz, etcétera, para tener claramente mapeado dónde tengo mis puntos de contacto. Y por supuesto, cuando nos vayamos ya a la medida de mitigación, son aquellos puntos donde yo voy a tener que tomar acciones. Limpieza y sanitización más frecuente, barreras físicas, recambio de aire, disminución de las personas por metro cuadrado, todas las acciones que yo voy a tomar. Primer punto de contacto. Segundo, áreas de congregación o puntos de proximidad. Y que estos pueden ser, ¿no es cierto?, como yo les decía, la portería, el casino, ¿cierto?, la entrada al casino, puede ser puntos de congregación, el día de pago, ¿cierto?, en algunos casos donde todavía haya que hacer algún proceso manual, como por ejemplo ir a firmar las liquidaciones, ¿cierto?, que es un tema que a mí me ha tocado cuando voy a las plantas ver ese día donde hay una fila, congregación de personas que están para firmar sus liquidaciones. Bueno, podemos entrar a un proceso de automatización, por ejemplo, de liquidaciones con firma digital, por poner un ejemplo. Y todo lo que son interacciones cara a cara con personas. Y por eso que es tan importante que en el tema de COVID, todo lo que sean las reuniones, las conversaciones de pasillo, ¿cierto?, se minimicen o se eviten, porque cualquier momento en el que tomen contacto las personas, vamos a tener una probabilidad de contagio. Luego, clasificar el riesgo, ¿cierto? Y yo les decía que el riesgo se clasifica como alto, medio o bajo riesgo, ¿cierto? Hacerlo nos va a ayudar a pasar a la siguiente etapa, porque la idea es que nosotros nos podamos enfocar, ¿no es cierto?, en aquellos de mayor impacto para la organización. ¿Qué cosas tenemos que considerar cuando clasifiquemos el riesgo como alto, medio o bajo? Primero, la ubicación de los puntos donde tenemos mayor cantidad de personas. Segundo, la ubicación de estos puntos, ¿cierto?, donde las personas podrían reunirse por periodos largos de tiempo, porque a lo mejor hay puntos donde las personas se congregan por un tiempo muy, muy cortito, ¿cierto? Pero hay otros puntos donde las personas se congregan más tiempo. Un punto a lo mejor de congregación corto puede ser el baño,
¿cierto? Los servicios higiénicos. Sin embargo, un punto de contacto largo es el casino, porque la persona normalmente tiene 45 minutos, 1 hora o media hora, dependiendo cuál es los tiempos de la empresa. Ese es un periodo donde tenemos a la persona ahí, sin mascarilla, ¿cierto? Por un buen periodo de tiempo. Por lo tanto, son riesgos es riesgo que tendríamos que considerar más bien como alto. Y la ubicación de los puntos de contacto es otra de las cosas que tenemos que considerar en la clasificación del riesgo. Bien. Cuarto punto, una vez identificados estos riesgos, vamos a definir la acción de mitigación. ¿Y cuáles son las acciones de mitigación que podemos utilizar? He ido mencionando varias durante la presentación, pero quitar o cerrar puntos de contacto. Esto es lo más dramático. Ok, sala de reuniones se cierra, no hay reuniones presenciales. Todas las reuniones van a ser cada persona desde su puesto de trabajo utilizando una plataforma como esta que estamos usando hoy día. Reemplazar opciones por manos libres, es decir, si tenemos estaciones de lavado de mano todavía, ¿cierto? Que no son de accionar automático tanto en las zonas de producción como en las zonas de administración. Reducir el uso o evitar compartir. Todo lo que sea compartido, tratar de minimizarlo. Por ejemplo, estaciones de trabajo compartidas. La idea es que no, pero si tenemos una estación de trabajo compartida en que en la mañana va una persona, en la tarde va otra, bueno, tener claro que tenemos que implementar un plan de limpieza y sanitización de ese puesto de trabajo antes que llegue la otra persona. Aumentar la limpieza y desinfección en esas zonas donde hemos definido de alto riesgo, o introducir innovaciones o nuevas tecnologías como las que yo les decía de los sensores de CO2, que me permiten ir monitoreando cómo está el nivel de saturación del CO2 en la zona, y por lo tanto implementar acciones de ventilación programadas, ¿no? Evitar, ¿no es cierto?, el uso, más que evitarlo, bueno, sí, quisiera decir evitar, puede ser un poco controversial lo que yo voy a decir, pero evitar el aire acondicionado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la limpieza de ductos es difícil y es algo que no se hace con frecuencia, limpiar los ductos de ventilación. Y por supuesto que los sistemas de aire acondicionado tienen la boquilla de toma y tienen la boquilla de salida. Y si en la boquilla de toma está llegando nuestro aire con estas partículas virales, no es nada de raro, simplemente hay que entender la física, que estas gotitas van a volver al ambiente si es que no nos preocupamos de sanitizar esos ductos de ventilación. Cuando definamos las acciones de mitigación relacionadas con los empleados, ¿cierto? Porque estas que yo me refería anteriormente tienen que ver un poco más con la infraestructura. Cuando nos refiramos a la acción de mitigación con los empleados, vamos a incluir reubicar personas virtualmente. Eso es un tema, hoy día el tema de teletrabajo, la verdad es que ha llegado a nuestra sociedad para quedarse. Personalmente le veo muchas ventajas a la virtualidad en el trabajo, pero está claro que no todos los trabajos pueden ser virtuales. Reubicar a las personas físicamente, es decir, ubicarlas de modo de que no se encuentren de frente, que no tengan un contacto directo. Cerrar o restringir áreas comunes, ya me refería a esto anteriormente, pero si la zona de fumar, por ejemplo, que tenemos, ¿no es cierto?, hoy día a raíz de la ley que prohíbe fumar en ciertos espacios, bueno, las áreas de fumadores son un punto de contacto de alto riesgo, ¿no? La persona, no solamente en las áreas de fumadores va a conversar, ¿cierto?, porque sabemos que está claro, que se conversa, que es un rato de esparcimiento para aquellos que son fumadores, se saca la mascarilla y además expulsa aire, ¿no? Además expulsa aire cada vez que elimina el humo. Por lo tanto, es una zona de alto riesgo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir? Wow, definitivamente no vamos a tener espacios fumadores, difícil, porque los fumadores suelen tener, digamos, problemas de necesidad de fumar. Pero a lo mejor tiene que ser por turno, a lo mejor tiene que ser de una manera tal que se evite el contacto cara a cara, ¿cierto? Como en algunos ascensores donde uno va, si a ustedes les ha tocado, ¿no es cierto? Está claramente indicado la posición cuando uno sube al ascensor es digamos, es hacia la pared, como cuando uno lo castigaban cuando chico en el colegio, ¿cierto? Mirando la pared del ascensor y no mirándose entre sí. Es decir, muchos de estos elementos que se están usando ya, que los podemos implementar. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la capacitación. Las personas tienen que entender la importancia
de implementar o de seguir esta medida que se ha definido en el plan de mitigación. Otros aspectos críticos que podríamos tener en nuestro plan, pues, o otros conceptos que quiero compartir con ustedes, tiene que ver con tener una talla única para todos. Es decir, ojalá no tener muchas excepciones o no tener muchos planes de mitigación dependiendo del área, de la zona. Es decir, que idealmente el plan sea claro y sea que no, ¿cómo lo puedo decir esto? Que no invite a interpretaciones, que no invite a excepciones, que no invite, yo creí, pero como el de la otra área hace esto. Es decir, ojalá todos puedan tener claro que existe un solo criterio en nuestro plan. Tener un mecanismo de retroalimentación. Para cuando nosotros queremos generar un cambio de cultura, cuando nosotros queremos generar una nueva práctica, es súper importante que las personas sepan cuál ha sido esa respuesta, ¿no? Buscar indicadores, buscar una forma en la cual ustedes puedan estar diciéndole a las personas, miren, bien, hemos aplicado estas prácticas, no tenemos enfermos durante este mes, no tenemos casos positivos. Es decir, todo aquello que ustedes puedan utilizar para retroalimentar a todo su personal y poder celebrar el éxito que significa tener una persona menos, tener una persona muerta a raíz de esta enfermedad. Asegurarte que la gente tenga suficiente tiempo. Es decir, recordemos que acá todos hemos apretado un poco el freno como sociedad con el tema de COVID. Hoy día ir a comprar supone más tiempo porque supone hacer una fila para esperar el aforo, ¿cierto? Hoy día ir a un restaurante supone también estar más tiempo esperando. El COVID nos ha puesto un freno. Y ese freno a esta vida también tiene que llegar a la empresa para poder dar los tiempos suficientes para que se apliquen los procedimientos. Es decir, si yo voy a hacer una secuencia de limpieza de todas las horas de trabajo, de perilla, no la limpieza y sanitización que regularmente hacemos en la planta, sino que me refiero a todas las zonas de administración también, a todas las áreas comunes, casilleros, portería, ¿cierto? Yo tengo que tener tiempo para eso, ¿no? El tiempo no me puede comer y decir, ay, no alcancé a hacer una limpieza y sanitización correcta porque ya viene llegando el otro turno. No, darse los tiempos, darse los espacios. Prepararse también para las consecuencias no deseadas, y esto tiene que ver, en otras palabras, con tener un plan de crisis. No es el tema que vamos a hablar hoy día, pero se entiende que un plan de crisis tiene que estar basado en todos estos principios que hemos ido hablando largamente durante esta sesión. Y gestionar bien el cambio, ¿no? La COVID, la pandemia, ha generado cambios tremendos en la sociedad, tremendos en distintos ámbitos, ¿no? del quehacer de la sociedad. Y por lo tanto, estos cambios tenemos que también tenemos que hacernos cargo de estos cambios y ayudar, ¿no es cierto?, a que estos ocurran correctamente. Bueno, ¿cómo vamos a dirigir estos cambios culturales en COVID, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de la comunicación. La comunicación es un aspecto importante. Tenemos que enseñar a las personas a adoptar nuevos comportamientos, a crear nuevos hábitos y a sustentar estos cambios en el tiempo. Y esto es lo que yo me refería cuando hablaba, ¿no es cierto?, de esta cultura de bioseguridad, ¿no? ¿Cómo vamos a fortalecer esta cultura de bioseguridad en nuestra organización? Partamos con la comunicación, preparando la comunicación. ¿Qué tenemos que hacer cuando queremos preparar una buena comunicación? Tenemos que tener claro cuál va a ser el mensaje. O sea, cuando queramos comunicar. ¿Qué voy a comunicar? Primero, la audiencia. ¿Quién necesita saber? ¿A quién yo le tengo que indicar? ¿No? A los colegas, a los internos, a las visitas. No nos olvidemos, ¿no es cierto?, de nadie al momento de comunicar. El canal. ¿Cómo se van a enterar? Importante, y hoy día todos tenemos claro que la multicanalidad es fundamental. Tenemos medidas tradicionales, tenemos redes sociales, tenemos los correos electrónicos. Es decir, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos comunicar al personal de estos cambios de este plan, y esos cambios, ¿no es cierto?, y esos canales, perdón, los tenemos que utilizar. Multicanales, que nadie pueda decir, pero yo no sabía, ¿no?, que había que ir a fumar de a uno al lugar de fumadores. Cuarto, el impacto. ¿Cuándo y cómo usted se los va a repetir? ¿Cómo le va a decir? Este es el impacto. ¿Qué significa?
Hoy día tenemos la gran gracia, digamos, la gran gracia, pero la gran pena, ¿no? Que COVID afecta a las personas, por lo tanto hay una mayor facilidad para identificar a la persona con el riesgo, ¿no? Cuando a veces hablábamos de en inocuidad alimentaria, uno le dice, mire, si usted no se lava las manos, la persona en China, ¿no? Puede tener un contagio de norovirus en la frambuesa. A la persona en China a la persona le parece un poco lejos, la empatía, la identificación con el riesgo es lejana. Sin embargo, cuando usted le dice, mira, si usted no se lava bien las manos, se puede enfermar de COVID, ¿ah? Y se puede morir, y además puede enfermar a su familia, ya esto empieza a ser, digamos, un poco más cercano, y por lo tanto el impacto es una ayuda desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la empatía con lo que tiene que ver la adopción de estos procedimientos. Y la repetición es extremadamente importante, repetir una y otra vez el mensaje. Temas de la comunicación. Utilizar lenguaje sencillo, no tranquilizar en exceso. Esto es importante y esto tiene que ver, esta línea de no tranquilizar en exceso tiene que ver con lo que llamamos en salud pública la percepción del riesgo, ¿no? La idea es siempre mantener a las personas con la sensación del riesgo ahí, inminente. No tranquilizar. Oh, mira, acaba el ministro de Salud a decir que hoy día no hubo muertos en Chile. Oye, qué bueno, ya parece que no tenemos que preocuparnos más. No, eso son comunicaciones terribles en salud pública, ¿cierto? No podemos tranquilizar a la población. Y eso nosotros lo hemos visto claramente si ustedes mismos se identifican con la población, entre comillas, ¿no es cierto? Las personas de salud pública siempre hablamos de la población, pero la población somos nosotros, ¿ya? Entonces, en la medida que tenemos este temor aquí, el temor, el concepto del riesgo súper claro, vamos a poder nosotros tener una mayor adopción del plan. Reconocer siempre la incertidumbre, ¿cierto? Nosotros sabemos, hoy día tenemos COVID, tenemos algunos casos de COVID variedad Delta en Chile, pero no sabemos qué puede pasar. Hoy día incluso se está viendo que probablemente una tercera dosis de vacunación, o ya, no es que probablemente, ya se está implementando, una tercera dosis de vacunación puede proteger mejor a la población. Entonces esos son cambios, estamos con cambios. E identificar todas estas percepciones que la comunidad pueda tener que podrían afectar las comunidades, ¿sí? Oye, no, dijeron que ya no hay que usar mascarilla. Oye, no, ya el COVID no es un problema. No, hacernos cargo, tener clara comunicación con las personas. Y, por supuesto, adoptar los nuevos comportamientos. Y la adopción de nuevos comportamientos, ¿no es cierto?, tiene que ver con la velocidad de aceptación del cambio, ¿no? La velocidad de aceptación del cambio va a depender, ¿no es cierto?, o más bien, sí, la adopción de nuevos comportamientos va a depender de estos dos factores: velocidad de aceptación del cambio y aceptación del cambio en una crisis. Y esto debe ser rápido. A veces nosotros lidiamos con la gestión del cambio en el tiempo, pero la gestión del cambio depende claramente de la resistencia al cambio. La primera fase es la negación, ¿cierto? Ni pensarlo, este no es mi problema, no, COVID es un problema de la gente que tiene predisposición, enfermedades previas, etc. Resistencia, no tengo tiempo, no, mira, llegó el nuevo plan y dice que hay que hacer esto, no tengo tiempo, no, además, con todo lo que tengo que hacer, además, adoptar este nuevo procedimiento, esto no va a funcionar. Segunda etapa del cambio. Tercera etapa, exploración. Comienzo a entenderlo, esto me afecta. Bueno, mis compañeros dicen que esto es importante, parece que yo también, ¿no? Y finalmente el compromiso, que es cuenten conmigo. Y esto ocurre de esta forma, ocurre un ciclo en la adaptación del cambio. Y eso tenemos que reconocerlo cuando implementemos nuestro plan de mitigación, hacernos cargo de ello. Para crear nuevos hábitos se requiere estos conceptos, ¿no es cierto?, que se llama MAF, ¿cierto? Acrónimo que en SF utilizamos en el ciclo de gestión del cambio. ¿Qué es MAF? La motivación, la ability, trigger y el habit. O sea, motivation, ability, trigger, habit. En español, motivación, capacidad, activador, hábito. Motivación, hazlo personal, ¿cierto? Acá en el caso de COVID no es complicado hacerlo personal. La capacidad, hazlo fácil. Por lo tanto, entrega conocimiento, no hagas que esto sea algo complejo.
Hoy día, por ejemplo, tomar la temperatura, si ustedes se fijan, cuando uno va a los grandes centros comerciales, hoy día, como está en la foto, es súper automático, ya no está la persona ahí pistoleando el cuello o la muñeca, sino que ya uno pasa y suena el sensor, ¿cierto? Pone la mano y le sale el desinfectante. Entonces, mientras más fácil lo hacemos, mejor. Para que nadie se salte la barrera. El activador. Proporcionar una señal y un recordatorio, algo que siempre esté recordando, ¿cierto? Una señalética, un portal, por así decirlo, donde esté todo el control de acceso, como en esta fotografía. Esa máquina que está ahí es un trigger, o sea, es un capacitador, digamos, en términos de dar capacidad, y además un activador, porque yo lo veo, me recuerda, es verdad, está aquí, me tengo que tomar la temperatura, no me lo puedo saltar, ¿no? Y el hábito, conviértelo en rutina, que sea algo automático. Otro aspecto importante de este plan es sustentar los cambios, de fortalecer la cultura, ¿ya? Que estos cambios sean permanentes, mantener mensajes, reforzar el activador del hábito y del ciclo del hábito, reconocer la importancia de los lazos sociales y la presión del grupo, ¿cierto? Los grupos aprenden. Acá, por ejemplo, nuevamente un tema controversial, vacunación. A lo mejor una persona elige por digamos, que no se quiere vacunar por distintos conceptos, digamos, que existen. Sin embargo, puede ser presionado por sus compañeros. ¡Ey, pero te tienes que vacunar! Si no te vacunas nos podemos enfermar, etc. Hay temas que tienen que ver con la presión social. Hacerlo amigable, porque si no la energía va a ir disminuyendo en el tiempo. Si tenemos procedimientos, planes de mitigación muy complejos, la verdad es que no va a ser amigable. Un ejemplo sería, mire, ahora, dado que fumar es un riesgo importante de contacto, para fumar usted va a tener que ir a 1 kilómetro más allá en un lugar que acabamos de habilitar. Bueno, por supuesto que la persona no va a ir al kilómetro más allá y va a fumar detrás de la bodega y va a juntarse con el amigo porque es muy aburrido estar detrás de la bodega fumando. Asegúrese que siempre todos los mensajes sean visibles para los empleados. Aplique un enfoque de sistema al desarrollar su plan, ¿no? Planeación, verificación, retroalimentación. Esto suena mucho a PDCA, ¿cierto? Plan, do, check, act. Y aquí ya lo menciono claramente, ¿no? PDCA, utilice los principios de gestión, siempre controle todas las acciones de mitigación que usted implementó, fomente el autocontrol. Hoy día más que nunca es el momento de motivar el autocontrol. ¿Por qué? Porque las personas claramente se identifican con el riesgo. Este riesgo me afecta a mí, no a los consumidores en China que se comen los berries con norovirus. Me afecta a mí, me afecta a mí, a mi familia, ¿no? Implemente indicadores de éxito, implemente KPI, muy importante porque las personas tienen que en general todas las personas, y esto tiene que ver con la gestión del cambio, todas las personas queremos ser exitosas. Todas las personas queremos tener éxito en lo que hacemos, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas en la sociedad es lidiar contra la frustración, ¿no? La frustración genera grandes males en las personas, psicológicos, ¿no es cierto?, salud mental. Las personas quieren identificarse con el éxito y por lo tanto, si nosotros implementamos indicadores que nos permitan mostrar que tenemos un plan exitoso, ellos van a estar felices y van a retroalimentarse positivamente frente a ello. Comunicar oportunamente todas las desviaciones, es decir, comunicar casos positivos, comunicar muertes en el caso que las existan, ¿no? Dar retroalimentación importante a todo aquello que se desvíe del plan. Documentar todos los controles y todas las verificaciones, lo que ya esto lo tenemos muy claro, los profesionales de la inocuidad de alimentos, aquello que no está escrito no existe. Por lo tanto, el plan, por una parte, documentar todo lo que tiene que ver con la matriz de responsabilidades, ¿no es cierto?, la matriz de análisis, de identificación, análisis de riesgo y mitigación, también documentar todos los controles que yo haga y todas las verificaciones que yo haga sobre ese programa. Bien, entonces, para terminar, un recorrido por lo que es este plan de mitigación de COVID. Primero, recordar, formar el equipo de trabajo, involucrar a todas las personas, establecer las responsabilidades claramente, quién aprueba, quién es responsable, quién colabora, quién participa, quién ejecuta, o quién aplica, a quién le afecta. Realizar el análisis de riesgo, sin duda, uno de los aspectos más importantes que tiene un plan de mitigación de COVID, identificar los puntos de acercamiento, las superficies de mayor exposición, definir las medidas de mitigación, implementar estas medidas de acuerdo al riesgo
y documentarla, utilizar los 4 grandes, digamos, pilares de la prevención de COVID, ¿cierto? Distancia social, uso de elementos de protección personal, en este caso mascarilla, lavado de manos y limpieza y sanitización de superficie para evitar el contagio por fomites. Fortalecer la cultura de bioseguridad. Todas las personas tienen que comprender el concepto de bioseguridad, el concepto de autoprotección, ¿no es cierto? Y hacerse cargo de lo que significa a través de una buena gestión del cambio. Y finalmente, realizar el control y la verificación de este plan para demostrar que este plan es efectivo. Estamos trabajando con la salud y la vida de las personas, ¿cierto? Pero también estamos trabajando con nuestro negocio. El impacto que puede tener un brote de COVID en nuestro negocio puede ser importante, no solamente por todo el tema humano, ¿cierto? Que lo va a afectar, sino que también con todo el tema que tiene que ver con la productividad y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la relación con el medio, que por Dios que hay que cuidarlo hoy día en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la televisión, ¿no es cierto?, que está muy atenta a cualquier aspecto que pueda ocurrir con un brote de COVID en la sociedad. Así que a protegernos, a prevenirnos, a cuidar a nuestra gente, a cuidar a la sociedad, a colaborar para que esta pandemia dure lo menos posible y tenga el menor impacto posible. Bien, con ello les doy las gracias y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias, Mónica, por la clara presentación del día de hoy. Y tenemos algunas preguntas y varias están referidas a las mascarillas. Las voy a unir aquí algunas preguntas que dicen. Perfecto. ¿Qué tipo de mascarilla sugieres? ¿O tapaboca? ¿Cada cuánto tiempo recomiendas cambiarlo cuando se está, por ejemplo, en la oficina, en el trabajo? Y si es necesario las caretas, en caso de las personas que trabajen a menos de 1,5 metros o basta con las mascarillas. En este mismo sentido hay una persona que dice, ¿qué pasa con los ojos? Se decía que se podía producir la transmisión a través de los ojos. Si es así, ¿por qué no se exigen lentes o algún tipo de máscara para protegerlos? Bien, muchas gracias por las preguntas. La mascarilla siempre ha sido un tema de conversación. Existen diversos tipos de mascarilla. Acá lo más importante que lo que tenemos que aplicar en la mascarilla es el concepto de barrera, ¿no? Eso es la mascarilla lo que hace es el concepto de barrera, ¿no? Y la barrera, en el caso de la mascarilla, tiene que ser hacia el exterior, es decir, de la persona hacia el medio y del medio hacia la persona. Acá no existe ninguna mascarilla en particular, ninguna marca en particular que sea la más indicada, por supuesto que en la medida de que no genere esa barrera entre la persona y el medio y la persona, no va a tener la efectividad que se requiere. La calidad de la barrera, ¿cierto? Para hablar en términos del concepto de barrera. La calidad de la barrera va a estar directamente relacionada con la cercanía que pueda existir y la exposición al riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a tener una persona que está muy cerca de otra, ¿cierto? Yo voy a tener que tener una mascarilla que tenga una mejor barrera que, por ejemplo, una persona que trabaja sola en una oficina, ¿cierto? Porque la probabilidad de que exista exposición al riesgo, contagios de ese virus con otra persona es más baja. Por lo tanto, podríamos aplicar ese criterio. Ahora, del punto de vista operativo, del punto de vista práctico, a lo mejor para una jefe de compra, a lo mejor es un poco complicado estar comprando distintas calidades de mascarilla y poner para unos una y poner para otros otro. Recordemos que yo decía que mientras más parejo sea el plan de mitigación o más igual sea, mejor. Pero entonces, la respuesta a la primera pregunta es la calidad de la mascarilla depende, ¿no es cierto? O más bien, la necesidad de la mascarilla está dada en la calidad de la barrera, ¿no? Entonces, las personas que estén mayores expuestas al riesgo van a necesitar mayor barrera, la primera. Segundo, las máscaras, ¿cierto? Las máscaras de acrílico,
yo creo, mi opinión personal, son muy buen elemento, porque son un elemento que es una barrera física real, ¿no? Dado que la porosidad que tiene un acrílico es mínima, es milimétrica, microscópica, nanométrica. Por lo tanto, la barrera, y nuevamente frente al concepto de barrera, es una barrera total, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el uso de las máscaras protectoras sin duda es un muy buen elemento, no queda duda al respecto. Y no necesariamente un buen elemento para personas que están muy cerca, sino que también para todas las personas. Sí, que puede ser incómoda y por tanto una persona, nuevamente insisto, que trabaja solo en una oficina o que trabaja a la intemperie, ¿no es cierto? Que trabaja a lo mejor fuera de la instalación, no le va a necesitar una barrera física porque la verdad que la probabilidad de pues, la exposición al riesgo es mínima. Y tercero, los lentes. Efectivamente, una de las formas de transmisión del virus que se ha descubierto es a través de la mucosa ocular. Pero, sin embargo, la probabilidad de contagio a través de la mucosa ocular es muy, muy inferior a la que existe por medio de la respiración, la tos y la saliva. Por lo tanto, en salud pública siempre se utiliza este concepto del riesgo y por lo tanto es un riesgo, pero es muy, muy bajo. Si en algún minuto alguna persona va a tener que cuidar a un enfermo, por ejemplo, ahí sí se justifica claramente el uso de los lentes. Pero en la sociedad común, dado que sobre todo en un ambiente de trabajo, donde teniendo un buen plan de mitigación no van a haber enfermos dentro del lugar de trabajo, trabajando, digamos, claramente, no se justifica el uso de lentes, que no quiere decir que no los podemos implementar, pero no se justifica desde el punto de vista del riesgo. Espero haber contestado las 3 preguntas que me hicieron de las mascarillas. Sí, el tiempo. ¿Cada cuánto tiempo habría que cambiar la mascarilla? Bien, la regla dice que cada máximo 2 horas, pero aquí hay que aplicar nuevamente el concepto del riesgo. Yo decía, si soy una persona que tengo que conversar todo el día, por ejemplo, que estoy haciendo una capacitación, ¿cierto? Y estoy hablando como yo hoy día que he hablado 1 hora seguido. Si yo estuviese con mascarilla, esa mascarilla, por más que la norma diga que cada 2 horas, al terminar mi capacitación, esa mascarilla está absolutamente saturada de mis partículas, de mi respiración, de las gotitas, que pueden o no tener virus. Por lo tanto, el recambio de mascarilla, yo podría decir que como recomendación, cada 2 horas máximo, ¿cierto? Y tiempos menores en el caso de que la saturación de la mascarilla sea mayor. Y justamente con respecto a la saturación, hay una persona que dice que fue al hospital y le dijeron que las mascarillas de género se humedecen y al humedecerse, ese fluido se iba a los pulmones. ¿Es así? Sí, del punto de vista, digamos, del punto de vista médico podría ser efectivamente, porque si yo tengo saturación de lo que estoy botando en mi respiración, ¿cierto? Si yo saturo y después inspiro esa propia saturación, tengo una probabilidad de que lo que se ha concentrado ahí lo vuelva a respirar, ¿no? Pero no es algo, por así decirlo, de preocupación de salud pública que ocurra, porque estoy respirando mi propio aire, ¿sí? Eso es así. Pero las mascarillas de género tienen el gran problema de que, así como las mascarillas desechables deben cambiarse cada 2 horas, la mascarilla de género tendría que cambiarse exactamente igual. Eso es un riesgo. Y por otra parte, el riesgo de la mascarilla de género es que no tiene la capacidad de barrera, ¿no es cierto?, de filtrar ni hacia afuera ni hacia adentro, como la puede tener una mascarilla preparada específicamente para prevenir la contaminación a través de la respiración. Uh-huh. Hay otra pregunta que dice si en lo que es el análisis de riesgos también se debería, en el caso nuestro como sector frutícola, considerar la fruta.
porque se nombra el hecho de que pasó la temporada pasada en China, ¿ah? Donde se detectó, o sea, en realidad fue un rumor, porque no se detectó, pero hubo cierto rumor sobre trazas de COVID en embalajes. ¿Ah? Hay que estar atento también a los embalajes, a los productos químicos y a la fruta en sí misma. Fíjate que esa pregunta, y efectivamente recordando el daño que hizo esa noticia a nuestro sector, acá yo creo que hay que basarse en la ciencia para poder demostrar que está claro, ¿cierto?, que la fruta o que cualquier alimento, ¿no es cierto?, inerte, no es un factor de riesgo de contagio de COVID, ¿cierto? Porque no va a ser, digamos, o el consumo de alimentos no va a ser un problema de inocuidad. Sin embargo, mi recomendación es identificarlo en el análisis en el análisis de riesgo. Identificarlo y justificar por medio de la ciencia que no existe o no existirá una acción de mitigación clara sobre la fruta debido a que efectivamente el riesgo es, digamos, cero. Por ahora, digo, probablemente en un año más, capaz que, espero que no, Dios quiera que no vaya a haber una transmisión a través de la vía alimentaria. Claramente se ha identificado que los fomites propiamente tal, en el caso de COVID, tienen muy poca o muy baja incidencia en la contaminación. Y por eso que antes se acuerdan que se hablaba de lavar o desinfectar los paquetes y hacer una serie de cosas, que ya eso ha ido bajando, porque la verdad que la probabilidad de que una persona se enferme a través de un fomite es bajísima. Y hay otra pregunta que tiene relación a si sería adecuado imponer como una disposición interna o como requisito, ¿ah?, para trabajar el estar vacunado. Sí, es un tema bien complejo, porque hay personas en la sociedad, ¿no es cierto?, que por muchas razones, muchas creencias, definen que no se van a vacunar, ¿cierto? Entonces, es muy complejo la vacunación obligatoria. Es cierto, hay algunos países que ya están hablando de establecer la vacunación obligatoria, pero es complejo. Por lo tanto, yo creo que acá tenemos que nosotros velar por el respeto de los derechos de las personas, ¿cierto? Que eso es súper importante. No, yo creo que nadie de la industria quisiera tener ¿no es cierto?, un reclamo por temas legales al obligar a alguien a vacunarse. Sin embargo, tenemos que aplicar el concepto de riesgo. O sea, si esa persona es una persona que definitivamente está frente a otra todo el día, hablando, es una persona que si no se vacuna es de alto riesgo, por lo tanto, tenemos que aplicar medidas mucho más estrictas con esa persona en términos de la protección personal, o bien reubicar a la persona hacia un lugar en la cual no tenga contacto con otras personas, o bien, si es que es posible, indicar a esa persona en teletrabajo. Y yo digo que esto es muy controversial porque me tocó claramente ayer un amigo de colegio, ¿cierto? Que tenemos un chat que hablaba de que en su oficina le habían dicho que si no se vacuna no podía ir, ¿no? Esto es algo súper complejo y hay que buscar medidas dentro de la legalidad para poder velar por el trabajo de esa persona, pero también respetar los derechos. Tal como tú decías, ¿qué pasa cuando una sala no tiene cómo limpiar el aire porque no tiene ventanas o no se pueden abrir ventanas? ¿Cómo se hace? Tú dijiste que el aire acondicionado en el fondo no sirve para esos efectos. Hablaste del sensor de CO2, pero ¿qué más se podría utilizar para asegurar de que ese aire está en condiciones y no es un agente de contagio? Sí, muy bien. Lo primero, aclarar que no es que el aire acondicionado no sirva, sino que hay que considerar el riesgo del aire acondicionado, ¿no es cierto? Y hacerse cargo de eso. Siempre que uno identifica un riesgo, tiene que hacerse cargo, ¿no? Uno no puede cerrarse al riesgo, ¿no?
Por lo tanto, sí, el aire acondicionado, si existe en una oficina, bien. Es la forma que tenemos de controlar el ambiente, sin embargo, tenemos que hacernos cargo del filtro. Si en el caso que no se pueda vacunar, perdón, en el caso que no se pueda ventilar un lugar, bueno, eso es de alto riesgo, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero, tener una carga o una cantidad de personas en esa sala menor a la que se recomienda por aforo, ¿cierto? Lo que recomienda la autoridad como aforo en los espacios. Una cantidad menor para tratar de evitar que el aire se concentre. Y lo otro simplemente es hacer ventilación mecánica con pausas para poder realizarlo. Por eso a mí me gustó mucho cuando supe de estos sensores de CO2, porque son un muy buen controlador, son un muy buen screening para saber cómo está el ambiente de la oficina. Entonces, si yo me voy dando cuenta que creo que tiene colores, ¿no? Si yo me voy dando cuenta que empieza a haber un color en que me dice que ya necesito recambio de aire, hacer una pausa de la sala, permitir una ventilación mecánica con ventilador, chequear hasta que este sensor, ¿no es cierto?, se vuelva seguro para las personas y volver nuevamente a la zona de trabajo. Claramente, una vez que nosotros tengamos implementado este tipo de medidas, vamos a tener la frecuencia en la cual hay que hacer ese recambio. Y la frecuencia en la cual va a hacer ese recambio va a depender de los metros cuadrados de la superficie, de la cantidad de personas que tengo en esa oficina. Por lo tanto, con el tiempo vamos a tener claro, sin necesidad de poner un sensor el día de mañana, en que esa sala a lo mejor la tengo que ventilar cada 2 horas, o a lo mejor cada 4 horas, o a lo mejor puedo pasar todo el día con una calidad de aire segura para los trabajadores. Hay 2 preguntas relacionadas a lo que es la variante Delta. Dicen, al ser más contagiosa, ¿se recomiendan estas mismas instrucciones? O sea, estos mismos pasos, pensando, dice otra pregunta, que no es un virus de superficie principalmente. Sí, yo no conozco mucho clínicamente o de lo que es la variable Delta. Sin embargo, siendo un virus de la misma naturaleza que COVID, los principios de prevención son los mismos. Lo que es mayor es digamos, la infecciosidad, ¿cierto? La capacidad de infectar que tiene este virus es mayor que la que tiene COVID. Por lo tanto, los principios son los mismos, quizás habría que revisar la frecuencia y la intensidad de ellos. Acá dice, los protocolos o plan de mitigación ¿deben ser revisados por un prevencionista o solo basta con ser ejecutado por el equipo de trabajo? ¿Qué se recomienda? Sí, bueno, por ser un riesgo laboral, por así decirlo, ¿cierto? Porque es un riesgo que la persona se enferme estando en el trabajo. No sé si la ley lo tiene ya incorporado, pero la práctica sí lo dice, ¿cierto? Que es algo de lo cual hay que hacerse cargo en el trabajo. No solamente la salud pública se hace cargo a través de todas estas medidas que tenemos, sino que también la empresa tiene que hacerse cargo para proteger al trabajador mientras está en su ambiente de trabajo. Entonces, por ello, yo recomiendo que los previsionistas de riesgo estén involucrados, ¿cierto? Yo tengo entendido que la Mutual de Seguridad ya tiene un plan de ayuda a las industrias en relación a lo que es COVID, ¿cierto? Así que yo me imagino que la Asociación Chilena de Seguridad también lo tendrá. Trabajar con ellos, utilizar el soporte que ellos entregan es muy bueno para las empresas. Ahí tienen una fuente de conocimiento muy buena en todo lo que es prevención de riesgo y yo, digamos, aconsejo con toda propiedad que sí, que trabajen con los prevencionistas de riesgo. No hay un tema de legalidad que yo sepa por ahora, pero es fundamental trabajar con ellos. Hay otra pregunta que dice, hay bastantes preguntas, así que las estoy tratando de agrupar. Pero qué bueno, ¿Ah? Entretenido, pues sí, entretenido, bien, sí. Excelente. Dice, ¿qué pasa si tengo personas con enfermedades de riesgo frente al COVID? ¿Qué debo hacer con ellas para incorporarla nuevamente al trabajo
en planta, en oficina, etcétera? Muy bien. Muy buena pregunta, porque efectivamente eso ocurre. Vamos a tener personas a lo mejor de edad avanzada, personas con diabetes, personas con obesidad, personas con enfisema pulmonar. Tenemos muchas enfermedades que pueden existir en nuestros trabajadores que los hacen que sean más sensibles o que tengan mayor predisposición a contagiarse, más que a contagiarse, a hacer la enfermedad, ¿cierto? Porque la contagiosidad no va a depender de los factores predisponentes de salud, pero sí la capacidad de enfermarse y de enfermarse gravemente. Entonces, lo que tenemos que hacer con esas personas, primero, tenerlas claramente identificadas. Recordemos que en el plan de mitigación nosotros teníamos que identificar el riesgo de la infraestructura y el riesgo de las personas, ¿cierto? Y de la interacción de las personas. Bueno, cuando hagamos nuestro plan de mitigación de riesgo, tener claramente identificadas esas personas que son las más vulnerables, con nombre, apellido, root, ¿cierto? Dónde están ubicadas en la planta y tenerlas como puntos de riesgo, ¿cierto? Pero como puntos de riesgo más que para que ellos enfermen a otros, como puntos de riesgo para enfermarse ellos. Por lo tanto, todo nuestro plan que tenga que ver con proteger a esos trabajadores va a ser necesario. Entregar, por lo tanto, no ponerlos en lugares de alta congregación de trabajadores, ¿cierto? Es una de las acciones. Entregarles sus equipos de protección de personal para que sean recambiados con mayor frecuencia que el resto de las personas, ¿cierto? Otro factor. Asegurarme que estén vacunadas, otro factor importante. E implementar un plan de diagnóstico precoz regular, a lo mejor hacer los análisis de PCR regularmente para esos trabajadores, si es que no lo tengo implementado como parte de mi política de prevención en la planta. Es decir, hacernos cargo de esas personas con los planes de mitigación o con el mismo plan de mitigación que yo tengo, pero enfatizar en ellos, principalmente cuidando lo que tiene que ver, recordemos, con el tiempo de exposición, ¿no es cierto?, y la probabilidad de la exposición. Con eso tenemos que jugar para proteger a esos trabajadores más vulnerables. Al parecer acá hay una mano levantada de María Rodríguez. No sé si quieres hacer algún comentario, María. ¿Estás autorizada para hablar? María, al parecer no. Está solamente, a lo mejor se equivocó al colocar la mano arriba. Bueno, siguiendo hay una que dice, la ropa y el pelo pueden ser agentes de transmisión. Sugiere una desinfección especial. ¿Qué hacer en estos casos? En el caso de COVID, como decíamos, puede estar presente en las superficies, en las distintas superficies y sobrevivir a ella. Pero en el caso del plan de mitigación de COVID, basta ceñirse al plan de higiene personal para cumplir con los requisitos. No requiere un plan adicional de higiene. Ya tenemos suficiente planes de higiene personal en la planta para que aquello se cumpla. Me refiero a los trabajadores de proceso. Los trabajadores de oficina, de administración, los trabajadores de oficina tendrá que implementarse o enfatizarse la importancia de la higiene personal, ¿cierto? El uso de recambio de ropa diaria, el uso del lavado de pelo, si es que podemos tener, no le vamos a pedir redecillas a las personas que están en la oficina, porque las redecillas no sirven para nada para proteger a COVID, ¿cierto? Pues las redecillas no son un elemento, una barrera, digamos, para prevenir COVID. Pero sí le vamos a pedir que tenga las prácticas de higiene, que enfatice las prácticas de higiene, algo que a lo mejor quizás antes no hacíamos, de darle charlas de higiene personal al equipo de administración, quizás este sea un buen momento para hacerlo. Ya estamos terminando casi, pero vamos a hacer unas últimas 2 preguntas porque han llegado bastante. Y dice, ¿es necesario utilizar productos químicos especiales o hacer modificaciones en el plan de limpieza y desinfección frente a COVID-19? Se ha identificado que COVID es sensible a todos los sanitizantes que se utilizan en la industria alimentaria, ¿bien? Por lo tanto, es sensible a cloro, a yodo, amonio cuaternario, ¿bien? En el caso de
del plan de sanitización del SSOP de la planta, no es necesario hacer ningún cambio en el plan, ninguno. Simplemente agregar a lo mejor algunos puntos que antes no sanitizábamos. Eso es importante. Perillas, mouse, teclados. Agregar otras superficies que antes no limpiábamos, pero la misma práctica. Por supuesto que a lo mejor con un clorado no vamos a limpiar un mouse porque efectivamente podría producirse daño, deterioro. Sabemos que cloro puede dañar en la superficie. A lo mejor un amonio cuaternario puede andar súper bien en lo que son superficies, digamos, no tradicionales de limpieza y sanitización, por así decirlo. En el caso de las áreas de administración, trabajar con un yodado, un clorado no es compatible porque el yodo mancha, porque el cloro tiene olor, por lo tanto a nadie le va a gustar que vengan a la oficina, limpiarle la oficina con un clorado, va a ser muy desagradable el olor, pero sí, nuevamente me refiero a un amonio cuaternario o algún peróxido de hidrógeno, cualquier otro producto que no genere olores, que no manche, que no dañe, puede ser utilizado, así también como el alcohol diluido, digamos, en un porcentaje mayor al 70%, perdón, sí, concentrado, no diluido, concentrado a un porcentaje mayor al 70%, puede ser utilizado. No hay que preocuparse de innovar en temas de sanitizantes, dado que está claramente demostrado que el COVID-19 es controlado, es eliminado con estos agentes. ¿Y la periodicidad? ¿Cada cuánto recomiendas no, este tipo de sanitización? la periodicidad del plan de limpieza y sanitización del SSOP, ¿no es cierto?, de la planta, puede mantenerse exactamente igual. La periodicidad de las superficies de contacto con los trabajadores podría aumentarse. Por ejemplo, los mouse, los teclados, donde a lo mejor el teclado es tocado por más de una persona, ¿cierto? No, si es una persona la que está todo el día ahí con el teclado, no, basta que haga una buena desinfección cada 4 horas, está súper bien. Si acaso es tocado por distintas personas, una limpieza con paño sanitizante entre una persona y otra es recomendado para ello. En el caso de las áreas de administración, la frecuencia de la sanitización es al menos 2 veces al día, ¿cierto? Hacer una limpieza y sanitización, y por supuesto después de cada uso alternado. Me refiero si en algún minuto un equipo es utilizado por una persona y luego viene otra, siempre se puede utilizar pañitos desinfectantes, ¿no es cierto? Estos que venden, que vienen ya con el amonio cuaternario o que vienen con alcohol, entre un uso y otro siempre. Eso es súper importante tener claro para minimizar la exposición al riesgo, la limpieza entre persona y persona de aquellas superficies de contacto. Y ya para terminar, tiene que ver con los saludos. Está recomendado el saludo de puño. Ese saludo de puño, bueno, ese saludo de puño, la verdad que del punto de vista social no está bien, está bien. ¿Por qué? Porque al hacer el saludo de puño, esta zona de la mano, ¿no es cierto?, normalmente no tiene contacto con nuestra boca, normalmente digo, porque normalmente no estamos, si ustedes me están viendo ahora, yo he tocado mi boca y he hablado sobre mis manos en reiteradas oportunidades, pero no he hecho esto, ¿cierto? No he estado hablando así. Por lo tanto, la probabilidad de que esta zona de la mano se contamine con virus es baja, no voy a decir muy baja, es baja. Sin embargo, si nosotros podemos evitar cualquier contacto físico, va a estar mejor. Es decir, si nosotros aprendemos a hacer un buen saludo con el codo, que yo encuentro que es tan simpático, saludarse con el codo, o simplemente hola amigo, o simplemente hola amigo, ¿sí? o hola amigo, son formas nuevas que hemos tenido que descubrir para demostrar el cariño. Qué increíble es eso, para demostrar no solamente la formalidad de saludarse, ¿cierto?, sino que el cariño. Oye, ¿cómo estás? ¿Cierto? Hay que buscar nuevas formas de expresar. La corporalidad tiene distintas formas de expresarse, y pienso, esta es una opinión súper personal, que mientras menos yo toque a otro, es mejor, ¿sí? Para prevenir COVID. ¿Sí?
Sí. Muchas gracias, Mónica, por la interesante exposición y clara exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos quienes participaron. A nombre de ASOEX, de Sinfrut y OTIC AgroCap y bueno, NSF, damos las gracias a todas y todos por habernos acompañado el día de hoy y a NSF por confiar en nosotros y darnos estas interesantes, ¿no es verdad?, charlas. Muchas gracias, Mónica, y nosotros nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Cecilia, gracias a todos ustedes por estar aquí y también por sus interesantes preguntas. Que tengan un lindo día. Adiós. Igualmente, hasta luego. Chao.